En esta mañana, de alguna manera estamos iniciando lo que el mundo conoce como Semana Santa, pero sabemos que todas las semanas son santas, porque santo es el que está en medio de nosotros. Y en esta mañana, bueno, no se asusten mis hermanos, pero vamos a estar acá al frente 6 predicadores. Hay 6 predicaciones en esta mañana. Yo espero que hayan avisado en sus casas que no van a ir a comer y que no van a ir a cenar. Esta mañana yo le pedí a mis amados hermanos, el cuerpo de diáconos, que me apoyaran en este mensaje que es conocido como el mensaje de las 7 frases o 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció antes de ir al Padre. Yo les pedí a cada uno que muy brevemente pudiera exponer cada una de estas palabras. Así que mis hermanos, yo he aprendido desde hace muchos años que quien esté dando la palabra trae bendición. Así que estemos orando tanto por mis amados hermanos como por un servidor, y vamos a iniciar. En medio de la multitud de pronto aparece un hombre ensangrentado a punto de desfallecer. En nada se parece al que entró hace unos momentos al pretorio. Este no puede ser el mismo que decía ser el Hijo de Dios. No es el mismo. Porque Jesús es de apariencia agradable, es bello. Su rostro también es hermoso, su postura gallarda, y su sola presencia emana paz, emana tranquilidad, pero también autoridad. Pero esperen, sí es Él. Pero está irreconocible, está muy golpeado. Su rostro desfigurado, por sus sienes escurre sangre, por las heridas que causaron esa cruel corona de espinas que le fueron enterradas. Trae la espalda deshecha. Se puede observar la carne cruda, molida, como si le hubieran enterrado muchos puñales. No puede ser. ¿Por qué tanta maldad? ¿Qué hizo para que lo castigaran de esta manera? ¿Cuál fue su delito? Fue tan grande y tan severo el castigo que recibió en el pretorio que ahora no puede cargar la cruz, el instrumento de muerte designado para los malhechores, para los delincuentes, para los malditos. Pero si Él no es maldito, si Él no es delincuente, no es un criminal, camina, apresura el paso. Se oye la voz del soldado romano, porque era costumbre en aquel entonces que los reos tenían que cargar la cruz hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Los llevaron por el camino más largo. Eran 2 los objetivos. El primero, que llegara destrozado. Y el segundo, exhibirlo para que todos siguieran burlándose, haciendo mofa del que un día dijo que era el Hijo de Dios. Fue forzado a cargar esa cruz. La cruz aproximadamente pesaba 90 kilos. Ya sobre su desgarrada y sangrienta espalda la pusieron. Ahora tenía que caminar cuando menos 600 metros para llegar al monte de la Calavera. Un camino muy sinuoso, empedrado, con altas y también bajadas. De pronto aparece ahí un varón de nombre
Simón de Cirene, quien solo cargó la cruz. Porque mi Jesús siguió cargando con el pecado tuyo y mío hasta llegar al Gólgota. Un camino hacia la cruz muy difícil. El Hijo de Dios estaba muy débil. Después del castigo tan tremendo que recibió, de no dormir en toda la noche, de no comer, la gente lo miraba con odio y con desprecio. Las burlas continuaban y los comentarios mordaces no cesaban. Por fin llegaron a ese lugar llamado la Calavera. Lo despojaron de sus ropas y lo pusieron sobre una cruz. Y abriendo sus brazos, como queriendo estrecharnos hacia Él, traspasaron sus hermosas manos con clavos filosos. Juntaron sus pies y un tercer clavo los atravesaron. De pronto levantaron la cruz y la dejaron caer en un hoyo. El golpe fue brutal. Su cuerpo se sacudió. Sus brazos y sus pies se desgarraron. Por un lado estaba una multitud intoxicada por el odio, gritando: que se muera, si eres el Hijo de Dios, que se baje. Los insultos no paraban, pero por otro lado, como dice el Evangelio, se encontraban unos que se pusieron de pie a lo lejos, solo para mirar. No se burlan, no gritan, no hacen escarnio del crucificado, pensando que con mantener su distancia del Salvador del mundo serían totalmente inocentes de la sangre de Jesús. José Martí, el escritor, una vez dijo: ver un crimen en calma es cometerlo. Y estos hombres y mujeres que están lejos, quizá como muchos cristianos, que no quieren involucrarse con Jesús, cuando Jesús se involucró hasta la muerte y la muerte de cruz. Ellos, viendo en calma este crimen, por lo tanto, son cómplices. De pronto, en plena agonía, con un dolor indescriptible, el Señor Jesús abriría sus labios por primera ocasión para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Buenas tardes, hermanos. Les voy a invitar a que abran sus Biblias y busquen para dar lectura al pasaje que está en Lucas. El capítulo es el 23, el versículo es el 34. Lucas 23, 34. En este versículo se encuentra la primera palabra que nuestro Señor Jesucristo exclamó estando en la cruz. ¿Ya todos lo encontraron, hermanos? Nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra en una sola voz. La palabra de Dios dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Tomen sus lugares, hermanos. En esta palabra, en esta frase, cuando nuestro Señor Jesucristo, en completa agonía, en una muerte de cruz, que solo estaba connotada para los delincuentes, los asesinos más tremendos, todavía en su amor Dios muestra que Él intercede por ustedes y por nosotros, al clamar a su Padre y pedirle que nos perdonara a todos y a cada uno de nosotros, porque lo que estaban haciendo
no lo entendían, no lo comprendían. La maldad se había multiplicado en su contra, porque Él tenía un propósito desde su nacimiento. Era venir y rescatar e interceder por ustedes y por mí ante el Padre Celestial. Hermanos, la palabra perdón, qué difícil es expresar esta palabra y ponerla en práctica. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de las circunstancias, clamó a su Padre para que nos perdonara a ustedes y a mí. Ustedes y yo tenemos un lugar de toda esa gente que estuvo en el monte, en el cerro, en el Gólgota, que pedían ahí que lo crucificaran o permitiendo que lo crucificaran. Es difícil, hermanos, cuando alguien nos ha herido, nos ha lastimado, cuando hemos sido objetos de burlas o traiciones, cuando la gente que amamos nos da la espalda o nos lastima y nos hiere. Es difícil, hermanos, a mí me cuesta mucho trabajo perdonar. Pero nuestro Señor Jesucristo muestra su amor para con usted y conmigo, que a pesar de todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos cometido, Él muestra su amor para usted. Dice que el Señor Jesucristo nos dio la más grande lección de amor cuando exclamó esta frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice que esta palabra, hermanos, salió desde el profundo de todo el ser de nuestro Señor Jesucristo. Considero que una de las cosas más difíciles para el ser humano es el perdón. No sé qué tanto se le dificulte a usted o a mí, pero hay veces que somos incapaces de perdonar, hasta porque no nos invitan a un chicle o no nos miran a ver. Pero el perdón, hermanos, es un acto de fe, ya que está basada en nuestros sentimientos y por lo tanto es muy difícil que lo podamos realizar. En el mundo secular, hermanos, como dijo una vez un hombre, dijo: si te hacen una cosa, tú tienes derecho a hacer esa cosa y otra cosa más. Porque no es lógico en el mundo secular el perdonar a aquel que nos ha traicionado, que nos ha lastimado, el que abusó de nuestra confianza, el que nos robó, nos mintió, nos hirió. Ustedes y yo estamos hechos en una caja de sentimientos donde se mezclan todos los días, y cuando esos sentimientos son lastimados, respondemos de una manera que la carne, y es la revancha o el no perdonar. Humanamente consideramos que una persona que hace todo o algo de lo anterior no es digno de ser perdonado, y decimos dentro de nosotros: a este no lo voy a perdonar porque lo que me hizo no merece perdón. Pero la gran enseñanza que nos deja aquí este pasaje es que el Señor nos da aún sin merecer su perdón, a pesar de que ustedes y yo somos malos por naturaleza. Él nos perdona, no porque lo merezcamos. Usted no hace nada para merecer el perdón del Señor, sino porque Dios, así es misericordioso, Dios es amor y nos extiende su perdón ilimitado. Sería bueno, hermanos, sería momento que consideráramos honestamente si en nuestro corazón hay alguna raíz de no perdón hacia alguna persona, hacia un hermano en la fe, hacia algún compañero, hacia alguien en especial. Hermanos, si no decidimos no perdonar, entonces vamos a guardar dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, resentimientos, rencores en nuestro corazón, y nuestra comunión, nuestra relación con Dios ya no es sana, no es perfecta, no le agrada a Él eso. ¿Cuántas veces debemos de perdonar? 70 veces 7. Así como nuestro Dios nos perdonó por la intercesión de su Hijo, así, hermanos, debemos de perdonar nosotros a los que nos han lastimado, a los que nos han rechazado, a los que nos han ultrajado, a los que nos han herido. Por eso en esta palabra encontramos 3 aspectos importantes que el cristiano, todo cristiano, tiene que poner en consideración en su mente y en su corazón. La primera, hermanos, cuando perdonamos, nos decidimos a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos lastiman. Primeramente nos reconciliamos con Dios. Como en un juego de ajedrez, las piezas tienen que estar en su lugar. Tenemos un Dios perdonador y nosotros debemos de ser hijos perdonadores. El perdón, hermanos, nos trae libertad. No estamos encadenados a los rencores. Una persona que no perdona
en su corazón arraiga raíces de rencor y resentimientos y depende de él. Es decir, se enseñorea el rencor y los resentimientos en él. Y esto nos quita tiempo, nos hace daño a nuestra persona y afecta nuestra comunión con Dios. El tercer aspecto que debemos de considerar que nos deja la palabra de Dios en la Biblia es que el perdón, hermanos, trae paz a nuestra vida. Podemos vivir tranquilos, hermanos, y así poder gozarnos viviendo una vida que agrada a Dios. Si no traemos perdón, no tenemos paz. Vivimos inquietos, vivimos siempre en la zozobra, vivimos dando cabida a la venganza, vivimos dando cabida a hacer cosas que no agradan a Dios. Hermanos, en esta tarde, con este acto de amor que hizo nuestro Señor Jesucristo, nos queda claro que el verdadero amor de Dios es el perdón. Que Dios les bendiga. Capítulo 23, versículo 43 de Lucas. La palabra de Dios dice ahí, en Lucas 23, 43, dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién puede decir con tanta seguridad, de cierto te digo, denominando un momento de control, a pesar de estar en las circunstancias en las que estaba Jesús? Solo Él, porque Él tiene el atributo de ser el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A pesar de que estaba en esas condiciones, tenía el control de asegurar: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero qué es paraíso? Paraíso viene de una letra de una palabra de los persas que se pasó a los hebreos. Y los hebreos se la pasaron a los griegos. Y quiere decir paradais o paradoise en griego. Y ya para el español quiere decir jardín o un lugar de, digamos, sobre todo jardín o vamos a también denominarlo lo que denominaban la Septuaginta, que es el jardín del Edén. Pero este jardín del Edén fue traducida de la Septuaginta para nosotros, para conocer el jardín del Edén. Pero Jesucristo le está diciendo en este momento: desde hoy estarás conmigo en el jardín celestial, en el jardín eterno, mas no el terrenal. Muy bien, entonces, el único que puede asegurar, de cierto te digo, es un rey, es un soberano, es un poderoso. Y ese poderoso es Jesucristo. Muy bien, el ladrón, en la situación que estaba, hace una oración. Y esa oración está tipificada en el versículo del capítulo 23, 42, que dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si era un señor insignificante y le está diciendo que vengas en tu reino, quiere decir que es una persona que, a pesar de las condiciones en que estaba, conocía quién era Jesús, conocía que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y el único que puede dar vida eterna, porque le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces está trascendiendo de una situación que va a pasar físicamente en unos segundos más, va a morir,
pero le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces está diciendo y está asegurando que Jesús es el Hijo de Dios. Está creyendo que Jesucristo va a venir por segunda vez, porque le dice: cuando vengas en tu reino. Muy bien, pero ¿qué pasa en esa oración? Jesús ve el corazón de ese ladrón, Jesús ve el arrepentimiento y Jesús perdona de inmediato. Entonces, viendo esos tres atributos, Jesús toma una decisión, porque es el único que puede tomar una decisión de inmediato cuando tú te arrepientes, cuando tú verdaderamente le das el corazón al Señor Jesucristo y le dices: perdóname. Él ve tu corazón y dice: verdaderamente está arrepentido, y en ese momento se adquiere la salvación. Bien, y esto, digamos, de que inmediatamente le concede que desde hoy estarás conmigo en el paraíso, significa que ahí mismo Jesucristo está diciendo que la salvación no es por obras, porque el ladrón es un ladrón y quiere decir que había pues delinquido o hecho alguna cosa, no tenían ningún mérito y era un miserable. ¿Y por qué Jesús le otorga el perdón sin obras? Porque eso nos está dando una lección de que la salvación no es por obras y que está al alcance de cada uno de nosotros en el momento que lo decidamos. Las palabras del ladrón a Jesús resumen lo siguiente: reconoció sus pecados. Si ustedes ven el versículo 41 de Lucas 23:41, dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Entonces ahí está demostrando que él está reconociendo sus pecados y se lo está confesando al Señor Jesucristo. Y bien, también reconoció en estos momentos que Jesús es el Hijo de Dios, que ya lo vimos en el versículo 42. Dice ahí: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está reconociendo el atributo del Señor. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Que está en ese momento pronunciando las palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en ese momento, ese miserable que estaba a un lado del Señor Jesucristo lo vio y lo reconoció y le entregó su corazón a través de esta sencilla oración: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La tercera palabra del Señor Jesucristo la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, del versículo 25-26, donde dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Esta tercera palabra tiene que ver con un aspecto muy personal, muy particular del Señor Jesús. Yo puedo imaginar al Señor Jesucristo en la cruz, desfigurado, quizás su rostro demacrado. Me imagino sus ojos apenas podía abrir. Distingue a su madre. Puedo también imaginarme el dolor de María. Hermanos, ella fue el vaso escogido por Dios. Ella vivió en su vientre durante 9 meses la gestación del Señor Jesucristo. Huyó. Conocemos la historia
no había lugar donde nacer. Padeció, y aun cuando era un bebé, tuvieron que huir a Egipto. Dice la palabra de Dios que ella veía las maravillas y José en la vida de este pequeño, y que ella las guardaba en su corazón. Para ella era su hijo. Cuando menos 33 años fue su hijo. El verlo en la cruz, sufriendo, ella debió haber entendido, o quizás le fue difícil entender, que a eso vino el Señor Jesucristo. Sin embargo, en esa escena, hermanos, personal, donde Jesús está muriendo por todos nosotros, la preocupación que Él tiene desde el punto de vista humano es por esa mujer que está al frente. Yo no puedo imaginar el rostro de María, el sufrimiento, el dolor, la agonía, la tristeza de ver a Jesús en la cruz. Y hace un encargo muy natural, hermanos. ¿Quién más que a Juan, el discípulo amado? Ciertamente cuando toman prisionero a Jesús, todos huyen, lo dejan solo. Juan huyó también. Pero en ese momento en que está ya en la cruz, después de 2 días, al día siguiente, fue el jueves cuando toman prisionero, el viernes, Juan busca a María, se hacen presentes y están a una distancia donde él puede hablar con ellos. No estaban a lo lejos, estaban cercas. El abatimiento físico, el cansancio, la fatiga, no podía hablar fuerte Jesús. Me imagino que fueron palabras suaves, lentas, cortas. Mujer, he ahí tu hijo. Frases cortas, breves, pero entendibles. Las entendió María, las entendió Juan. Y luego voltea a ver a Juan y le dice, y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien le amaba, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Dice la Escritura que desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Los hermanos de Jesús, hermanos, hasta este momento aún no eran creyentes. Puedo entender que José ya no estaba, quizás era una mujer viuda, sola. El escenario que se presentaba era difícil para ella desde el punto de vista humano. Sabemos que Dios guarda y protege, pero en esta tercera palabra es una expresión particular, personal de Jesús. No tiene que ver con todo el mundo, tiene que ver con la mujer que lo crió, que lo cuidó, que lo atendió y que veía en su desarrollo y que guardaba en su corazón todas esas cosas. Quizás no pudo gritarlo, no pudo expresarlo, muchas cosas las guardó en su corazón. Sin embargo, a los pocos minutos Jesús iba a morir, hermanos. Iba a resucitar, iba a ascender. Juan se encargó de atender a María. Juan es el autor de este evangelio. Mateo, Marcos y Lucas no mencionan este pasaje. Este pasaje lo escribió en primera persona el que vivió la experiencia, el apóstol Juan. Podemos entender que el Señor Jesucristo, que ama a todas las cosas, todas las personas, tiene un interés particular y personal por la familia, por las madres, por los amigos. Aquí podemos ver los personajes del círculo íntimo del Señor Jesucristo. Confiemos, Señor, mis hermanos, en que nuestro Dios ama a la familia, nos ve como algo personal y su preocupación es particular. Gracias a Dios por la vida de Juan, que pudo apoyar al Señor Jesucristo en ese sentido humano. Él es Dios y Él tiene el poder de hacer todo, pero en esta palabra Él expresó una necesidad personal. Dios les bendiga, hermanos.
Les suplico, hermanos, que abran su Biblia en Salmo 22 y nos pongamos de pie para leer el versículo 1 y 2. Salmo 22, 1 y 2. Amén. Todos juntos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pueden tomar sus lugares. Dejen su Biblia abierta ahí en Salmos 22. No me equivoqué, efectivamente estamos hablando de las 7 palabras de Jesús en la cruz y yo los remití a un salmo. Efectivamente son las mismas palabras que vamos a estudiar en esta cuarta frase que Jesús pronuncia desde la cruz. Y esta frase tiene algunas características muy particulares que quiero compartirles brevemente. Primera, es la única frase que Jesús parafrasea. Las otras 6 las dice de su propia boca, de su propia mente, de su propio sentir. Esta es la única que alude a una escritura ya pasada. Este salmo es un salmo profético mesiánico. Se llaman así porque no tienen cumplimiento inmediato, sino hasta después de muchos años. Los estudiosos estiman que son 1000 años los que separan los salmos de David del episodio de la crucifixión. Entonces, con 1000 años de separación, estas palabras vuelven a tomar validez. Esa es una de las características. Otra muy particular es que, si ustedes se fijan, a partir de la cuarta frase comienza formalmente, o digamos, ya ahora sí, el proceso final de lo que es la muerte de Jesús. Porque si ustedes se fijaron allí en el encabezado de Mateo 27:45, comienza el párrafo diciendo muerte de Jesús. En Marcos 15:33, que marca el mismo pasaje, también el comentarista o el autor de la traducción nos dice muerte de Jesús. Es decir, no que no hubiera empezado ya el proceso, empezó desde un día antes, desde sus azotes, desde su juicio. Pero a partir de este momento comienza ya lo que es la fase final del momento en el que Jesús va a entregar el Espíritu. Otra característica, esta frase, a diferencia de las 3 anteriores, ya empieza a hacer Jesús una visión introspectiva. En la primera, Padre, perdónalos, todavía tuvo preocupación por el mundo en general, por los que lo estaban acusando, por los que lo estaban crucificando, pero también por toda la humanidad por cuyo pecado estaba muriendo. Todavía intercedió. En la segunda, le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Todavía está ministrando a su última persona cara a cara, frente a frente. En la tercera, tiene cuidado de su madre y también de su discípulo amado. Pero a partir de la cuarta, y ahorita vamos a ver la quinta y la sexta, a partir de la cuarta ya comienza su visión introspectiva. Su agonía, su dolor, su quebranto en este momento es el abandono. Ya no que no le preocupara todavía los aspectos externos, pero ahora sí empieza a ver hacia adentro. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin saberlo, David estaba profetizando, porque él no era profeta, era un salmista, fue un rey con muchas otras cualidades y características, pero en esta ocasión estaba profetizando sin saberlo agonías y quebrantos que Jesús iba a sufrir 1000 años después. Este tipo de quebrantos y este tipo de torturas no se empezaron a practicar sino hasta que el Imperio Romano comenzó a reinar sobre la tierra. Y en aquel entonces David las dijo de manera figurada, eran solamente metáforas. Y vamos a ver algunas. Si ustedes tienen ahí abierta su Biblia en Salmo 22, fíjense en el versículo 18, la frase: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso muy probablemente no le pasó a David literalmente. Él sentía como que la gente se estaba burlando a grado tal de él que se sentía nada más como parte de un juego. Eso pasó literalmente con Jesús. En el versículo 16 del Salmo 22 dice: horadaron mis manos y mis pies. Otra figura que a David no le pasó en carne propia, pero que a Jesús efectivamente sí se lo hicieron. Versículo 15: mi lengua se pegó a mi paladar. La sed es una sensación tremenda. Yo ahorita acabo de subir y me tomé el último traguito de agua, ya la tengo completamente seca. Serán los nervios, será lo que usted quiera, pero la sed es muy, muy pesada, muy tremenda. Sin embargo, Jesús la padeció en grado superlativo.
El versículo 5 y 6, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Desde Isaías sabemos que Jesús iba a ser despreciado, visto como lo más bajo de la tierra. Ser despreciado por la gente tiene su precio y se siente feo, pero lo más difícil, lo que dice el versículo 1 que acabamos de leer: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podremos sufrir el abandono de familia, como dice el himno 26, ¿verdad? Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, pero lo que más duele y lo más difícil para nosotros es sentirnos abandonados por nuestro Padre. Yo no sé quiénes de ustedes de niños experimentaron esa sensación de sentirse abandonado. No sé si se perdieron en un centro comercial, en algún parque. Yo recuerdo que una vez llegaron muy tarde por mí a la primaria, es una cosa angustiante. Esta semana ustedes escucharon que una mujer dejó a su bebé en un auto, ¿verdad? Y se metió a tomar un café. Pobre criatura, gracias a Dios no murió, pero ha de haber sido una agonía terrible. Sentirse abandonado por su papá cuando niños es una sensación terrible. Jesús, acostumbrado a una relación inamovible, inquebrantable con su Padre, por primera vez estaba experimentando este abandono. ¿Y por qué lo hizo? Por una sencilla razón. Sabedor de que Dios no podía estar presente en ese momento, Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros, el suyo y el mío, y Dios, que es un Dios absolutamente soberano y santo, no puede consentir el pecado. En ese momento dice la Escritura que hubo tinieblas por 3 horas, desde la hora sexta hasta la hora novena, traducido a nuestros horarios, de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Algo insólito, porque aunque haya un eclipse no dura 3 horas. Aunque haya nublados o aunque haya neblina como nuestras lluvias laguneras, ¿verdad?, que se oscurece todo, no dura 3 horas. Esto no tiene explicación científica ni lógica. La única explicación es que faltaba la luz de Dios, porque Dios no estaba presente. Dios no pudo haber estado presente ahí, como les digo, por su santidad, porque el pecado estaba siendo expiado mediante el derramamiento de la sangre de Jesús. Pero yo tengo también otro punto de vista, que si Dios hubiera estado presente, era tanto su amor por Cristo que lo hubiera liberado, no lo hubiera permitido ver ese sufrimiento. Por eso Dios le dio la espalda. ¿Y saben qué, hermanos? Gracias a eso nosotros somos salvos. Gracias a que Dios no estuvo presente ahí, Jesús pudo cumplir con este sacrificio y expiar nuestro pecado. Dice Romanos 8:32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Demos gracias a Dios que en ese momento Dios nos estaba amando más a nosotros que a su propio Hijo. Juan 17:28, busquen. Vamos a leer nada más este versículo para que podamos entender lo que es la quinta palabra o la quinta frase de nuestro Señor Jesucristo. Juan 19, verso 28, lo leemos todos juntos. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. El Señor Jesús ya había experimentado el dolor, el sufrimiento y el abandono del Padre. Estaba muy debilitado, pero venía algo más ahora. Ahora experimentaba sed. No podemos nosotros olvidar que nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre, pero también 100% Dios. De inmediatamente los que estaban ahí alrededor le alcanzaban una esponja, pero con vinagre, para que él pudiese refrescar un poco sus labios. Inmediatamente rechazó esta esponja. ¿Por qué la rechazó? ¿No tenía sed? Claro que tenía sed. No estaba agonizando, y cuando un cuerpo está agonizando, lo que anhela mucho es beber un líquido, y era el agua. Pero el Señor Jesucristo sí tenía una sed física, pero sobre todo tenía una sed de la salvación por los perdidos.
Esa es la verdadera sed que Jesús hasta estos tiempos sigue experimentando. Que no se perdiera la humanidad. Cuando yo voy a la Biblia y el versículo que todos nos sabemos de memoria, Juan 3:16, ¿se acuerdan? ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice? No se pierda. Había un propósito la salvación del mundo, pero el mundo desde siempre ha rechazado a Dios. Es cierto, cuando suceden cosas dramáticas como algún atentado terrorista, como cuando alguien está padeciendo por alguna situación, y siempre el hombre pregunta, ¿y dónde está Dios? Y yo pregunto, ¿y el hombre cuándo ha buscado a Dios? Dios siempre ha estado dispuesto. Es como una loca carrera atrás del ser humano buscando su salvación. Por eso está hablando de una sed que hasta este día no puede ser satisfecha, porque el hombre sigue dándole la espalda a Dios. Y lo que es más triste y lo que es más vergonzoso, que aún muchos de los que nos decimos cristianos seguimos dándole la espalda a Dios. Perdona, ¿por qué he de perdonar? Ama, ¿por qué he de amar? Rechazamos a Dios de diferente manera. Honra a tu padre y a tu madre, ¿por qué los he de honrar? Trata a tu esposa como un vaso frágil, ¿por qué siempre cuestionamos a Dios? Y Dios siempre anda tras nosotros, y por eso esa sed todavía está vigente hasta estos días. El Señor conocía el corazón desde el principio, desde Adán, desde Eva, y hasta el bebé que acaba de nacer hace unos minutos. Dios conoce el corazón. Y la Biblia describe el corazón del hombre de una manera tan severa, yo podría pensar, pero tan cierta y tan real, porque cuando dice ahí en Jeremías que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, pero también dice que es perverso. Y si algo estamos viviendo actualmente como humanidad es perversidad. Ya no hay maldad en este mundo. Ahora la gente es perversa, porque así es el corazón. Pero el Señor Jesucristo está diciendo, tengo sed de ese corazón. Tengo sed de que la gente venga a mí y sus vidas sean transformadas. Que los cristianos empiecen a vivir en verdad una vida transformada. El otro día leí un artículo y decía el escritor, dice, tenemos que orar para ser mejores cristianos. Y yo digo, no se trata de ser mejor cristiano, se trata de ser cristianos auténticos, que estamos atentos a escuchar la voz de Dios, que nos está diciendo, todavía tengo sed de ti. Él sabía lo vacío que experimentaba cada hombre y cada mujer en su corazón, porque se trataba de corazones secos. Y aquí en la laguna, ¿verdad? Yo me he percatado que cuando no llueve, ¿cómo está la tierra? Seca, pero no nada más está seca, está agrietada, reseca, yo diría. ¿Qué necesita? ¿Sabías que así está tu corazón? En ocasiones hasta agrietado, porque no permitimos que esta agua penetre en nuestros corazones. Cualquiera podría decir que qué paradójico. El Hijo de Dios que tiene sed, un día se acercó a la mujer samaritana y le pidió agua. Y después de una plática que tuvieron entre ellos, el Señor Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer samaritana se puso contenta en ese momento. Ya no voy a venir todos los días al pozo a sacar el agua. No se trataba de eso. Jesús ofrecía un agua especial. Cuando Él dice que nosotros le reconozcamos y lo recibamos como el Señor y Salvador de nuestras vidas, hay una promesa que dentro de nosotros correrían ríos de agua viva. ¿Cómo es posible que aquel que haya mencionado esto ahora diga que tenga sed?
Sí. Este Jesús sigue teniendo sed. El agua que el Salvador le ofrecía a esta mujer samaritana era Él mismo. Se estaba ofreciendo. Y hoy en día se sigue ofreciendo este Jesús para saciar la sed de aquellos matrimonios que no están funcionando, de aquellos matrimonios que están a punto de romper, de aquellas familias disfuncionales que viven bajo un mismo techo, pero no se aman, no están juntos. Esta es la sed que tiene el mundo. Se avecinan las elecciones y una vez lo dije: no necesitamos un nuevo presidente, necesitamos regresar a Dios. Es la solución, es el único que puede saciar nuestra sed. Él se ofreció a sí mismo, solamente Él puede saciar su corazón. El pueblo de Israel se caracterizó en toda su historia por rechazar a Dios, en decirle: no te metas con nosotros, a tal grado que un día fueron y le dijeron a Samuel: ¿sabes qué? Dile a Dios que rompemos el trato que tenemos con Él, porque a partir de ahora queremos ser como todos esos que tienen un rey. Lo despreciaron. Y por eso en Jeremías, ahí en el capítulo 17:3, yo se los leo, dice: oh Jehová, esperanza de Israel. Está hablando aquí Jeremías. Jeremías, ¿cómo se le conocía también? El profeta llorón. ¿Cuántos se identifican aquí con Jeremías? Yo sí. ¿Quién más? ¿Cuántos llorones hay aquí? ¡Qué bueno! Si usted no llora, tiene un problema. Porque la palabra de Dios, cuando golpea, nos hace llorar. Y yo me imagino que estaba llorando Jeremías cuando escribió esto y dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Escuchen esto: porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Jesús tiene sed, sigue teniendo sed, sed de tu alma, sed de tu corazón. Él quiere sanar tus heridas. ¿Quién mejor podrá sanar tus heridas sino aquel que las experimentó por amor a ti? Jesús sigue teniendo sed. Bien, hermanos, remontándonos un poquito a aquel momento, aquel evento en el Cerro de la Gólgota. Dice por ahí que la oscuridad persistía, las voces de gritos, hermanos, de blasfemia iban disminuyendo un poco, pero el ambiente estaba muy tenso. De pronto, el Salvador del mundo exclama la sexta palabra o la sexta frase. Y vaya conmigo ahí a Juan capítulo 19, versículo 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Frase, palabra ya conocida por todos nosotros, entendible de cierta manera por todos nosotros, pero sí quisiera que reflexionáramos un poquito, hermanos, que tomáramos unos minutos que quiero compartir con ustedes. ¿Qué sucedió para que Jesús exclamara: consumado es? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento para que Jesús haya dicho: consumado es? Jesús, hermanos, estaba suspendido entre el cielo y la tierra, colgado de un madero. Dice Gálatas 3:13, y voy a permitirlo leer para entender un poquito más esto.
Dice ahí Gálatas 3:13, quiere buscarlo también para entender un poquito más de por qué él colgaba de un madero. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. ¿Qué hacía Jesús ahí colgado? ¿Qué le llevó ahí? Jesús maldito, hermanos, culpable, condenado. Preguntas que nos hacemos. Y esta ley estaba desde los tiempos de Josué, de que el peor delincuente, el peor criminal, tenía que ser condenado a morir en un madero, en una cruz. Pero este Jesús, ¿qué tenía para estar ahí? ¿Qué había hecho para estar ahí? Pedro, un pecador, dijo, no cometió pecado. Pablo, un intelectual, dijo, no conoció pecado. Juan, el bien amado, dijo, en él no hay pecado. Pilato dijo, no encuentro ningún mal, ninguna falta en este hombre. ¿Qué hacía Jesús ahí? Hermanos, ¿cómo es que estaba él ahí en esa cruenta cruz? Para haber exclamado, consumado es. ¿Y sabes por qué estaba ahí? Estaba ahí por ti y estaba por mí y por toda la humanidad, por todos los pecados, por todas las ofensas que hemos hecho, hicimos para con Él. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. Isaías 53:6 dice, hermanos, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estaba ahí por ti y por mí y por toda la humanidad. Hermanos, Jesús estaba cumpliendo el propósito de su venida. Y el propósito de su venida, hermanos, fue morir y pagar por todos nosotros. Ese fue el propósito de su venida. Entonces, hermanos, exclamó, consumado es. ¿Y qué es esto, hermano, de consumado es? Esto es que antes, sin Cristo, éramos 100% pecadores. Ahora con Cristo somos 100% santos y justos, amados hermanos. La verdad, hermanos, al estar preparando esta parte que me tocó, no lograba entender, hermanos, el tan grande sacrificio de Jesús por ustedes y por mí, por toda la humanidad. No lograba entender, hermanos, lo hemos ofendido demasiado, hermanos, demasiado. Les invito a reflexionar en eso, hermanos. ¿Hasta dónde hemos entendido, comprendido ese sacrificio que hizo Jesús por toda la humanidad? Consumado es, hermanos, que la deuda está cancelada, que todo está pagado, que todo el pecado de la humanidad fue perdonado. Consumado es, hermanos, que el sacrificio de Jesús, ¿sí?, Dios lo tomó como una prueba
y por eso lo resucitó. Y es la prueba que nosotros tenemos de que todos nuestros pecados, hermanos, fueron limpios por la sangre de Cristo. Consumado es. No hay nada más que pagar, hermanos. No hay nada. Todo está cancelado. La palabra consumado es en el griego significa eso, cuenta pagada, deuda cancelada. No hay más que hacer, hermanos. Eso quiere decir que nosotros estamos bien ya con Jesús. Eso quiere decir, hermanos, que ya no hay más que hacer. Eso quiere decir, hermanos, que el poder del Evangelio está para nosotros, para ustedes y para mí. Ahí está el poder del Evangelio. Solamente, hermanos, nos cuesta creer y recibir. Es todo lo que tenemos que hacer. Todo está pagado. Todo está cancelado. No hay más por qué temer. No hay más por qué preocuparse. Todo está terminado, hermanos. Así. Y la honra y la gloria es para nuestro Dios. Que déjame decirte, hermano, que aún, reflexionando en esto, que aún si Adán y Eva no hubieran desobedecido, igual nosotros, hermanos, ni esa honra alcanza la honra que hizo Jesús en rescate por nosotros. No alcanza, no alcanza. Consumado es, hermanos. Tengamos paz, estemos tranquilos. Busquémosle. Y aún el que no le conoce, solamente hay que recibir y creer en él. Solamente, hermanos, no hay que hacer otra cosa. Ya se nos dijo que no es por obras, es por gracia. Yo no sé, pastor, este es un tema para usted. Usted es el teólogo, pero en las 7 palabras hay un momento donde se dirige a él y le dice: Dios, Dios mío. Las demás le dice Padre. Ahí le dice Dios, Dios mío. Ahí estaba él recibiendo toda la ira, hermanos, del pecado de todos nosotros. Ahí. Consumado es, hermanos. Tengamos paz. Todo está arreglado entre Dios y nosotros. Dios los bendiga. Gracias. Efectivamente, solo en 2 oraciones de las 7 o las 7 frases, o la primera y la última, empieza con un Padre. Cuando vamos al Padre, y las otras 3 a un Dios soberano, a un Dios que tenía que desatar su ira, porque nosotros sí éramos culpables. Séptima y última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La oscuridad persistía. Tal parece que el sol, el cielo, se sentían avergonzados por lo que estaba sucediendo. Estos fenómenos naturales en verdad que se sentían tristes. ¿Cómo es posible que el sol se sienta triste? ¿Cómo es posible que el cielo se haya nublado? Sí. El Creador ahora estaba en una cruz. Es increíble esta historia. La creación matando al Creador. Los seres humanos apuntando su dedo de fuego hacia el Creador, colgándolo del madero. Esto marcó varias cosas. La primera de ellas dice que el velo del
del lugar santísimo, lo que separaba, acuérdense que eran 3 espacios dentro del templo. Uno era el atrio, donde estaban todos los hombres. Había un atrio para hombres y para mujeres, y otro para mujeres. Había después un lugar que era el lugar santo, y había un lugar especial que era el lugar santísimo, donde solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote y presentaba el holocausto para expiación de los pecados del pueblo. Con la muerte del Señor Jesucristo, dice que se rasgó el velo. ¿Qué significa esto? Ya no más holocaustos. La ley mosaica pasaba a un lado en cuanto se refiere a los holocaustos y a los sacrificios. Número 2, este velo que separaba al hombre de Dios, ahora ya no existía. Tenemos entrada libre. El sumo sacerdote Jesucristo había hecho el camino para llegar a Dios. Por eso no lo entendieron a plenitud cuando en el capítulo 14, verso 6 de Juan dice: yo soy el camino. No, es que tenemos que ir al lugar santo y esperar que entre el sacerdote. No, yo soy ahora el camino. Qué hermoso que se haya abierto, que se haya rasgado el velo para que ahora usted y yo pudiésemos accesar sin ningún problema. Una vez al año únicamente podía entrar el sumo sacerdote. En ese precioso momento que fue rasgado, ahora usted y yo tendríamos acceso únicamente mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Cordero de Dios, diría su última frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para esas alturas, ¿cuántas horas ya habían pasado? Una oscuridad tremenda. ¿Se imaginan cuál era la condición de su cuerpo? Seguramente sus brazos y sus piernas estaban totalmente desgarrados. No podía respirar. Pónganse por un momento en ese lugar, que gracias a Él no estuvimos ahí. El diafragma no estaba en pleno, por eso su respiración era tortuosa. No podía respirar a plenitud. Pero sobre todo, el dolor del abandono de su Padre y el cargar con nuestro pecado lo conducen a la muerte. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su función como mediador ya había acabado. ¿Se acuerdan cuando Juan lo presenta? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque solamente hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. Su función como mediador ya se había cumplido. Con su muerte, los holocaustos cesaron en ese momento. Entregaba su vida en rescate por muchos. Cuando vamos al capítulo 53 de Isaías, dice que Él pagó el pecado de muchos. A ver, ¿no murió por todos? ¿O murió por muchos? Vean la diferencia. Murió por todos, pero no todos les recibieron. Esa es la diferencia. Ahora, lo único que quería es estar con su Padre Celestial. Y qué hermoso cuando dice en tus manos. Y yo siempre digo, ¿habrá un lugar mejor en todo el universo que las manos de Dios? No lo hay. No lo hay. Por eso para un judío era doloroso, ¿verdad? El perder a su padre, el perder a su madre, era algo realmente sagrado para un judío. Pero dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me abandonen, ¿saben qué? Jehová me sostiene. Por eso está yendo y le dice, en tus manos me abandono. Como diciendo, papá, estoy cansado. He cumplido con tu voluntad. Por favor, llévame a casa.
ya cumplí. En tus manos me abandono. Los buitres de Satanás han sido ahuyentados. Los demonios del infierno han sido encarcelados. La muerte ha sido vencida. El pecado ha sido pagado. El sol volvió a salir. El hijo ya está con papá. Qué hermoso cuando C.S. Lewis dice: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiesen ser hijos de Dios. Hay muchos hombres en la tierra que han querido ser dioses para controlar, para hacer de las suyas. Muchos han querido ser dioses, pero solo hay un Dios que se hizo hombre y murió en una cruz. El orden de los sacrificios ahora cambiaba. Sí se había sacrificado ahora un cordero, pero el tabernáculo no era el usual. Ahora el tabernáculo tenía forma de cruz. Jesús ya cumplió. Jesús es la respuesta a tu vida. Jesús es la respuesta a tu matrimonio y a tu familia. El domingo pasado que predicamos acerca de esto, Jesús no es una opción, Jesús es el camino. Y termino con una frase hermosa de Martín Lutero, cuando él dice: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Ese es el Jesús que murió en esa cruz por usted y por mí. Cierre sus ojos y vamos a orar. Te alabo y te bendigo, mi Dios, porque al recordar cada una de estas palabras, de estas frases dramáticas que fueron pronunciadas por nuestro Salvador en esa cruenta cruz, podemos recordar, mi Dios, lo grande de tu amor. Cuánto nos amas que diste a tu propio Hijo para morir por nosotros en esa cruz, en ese lugar que yo merecía, Señor. Pero gracias, porque Él tomó nuestro lugar. Por eso a ti te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias por tu salvación en Cristo Jesús. Amén.